¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. Nos acompaña en la entrevista central la doctora Virginia Servieri, presidente de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando, abordando diversos temas. Compartiremos la entrevista central con la doctora Virginia Servieri. Gobierno e intendencias acordaron transferencias para el quinquenio, tendremos la información. El Hospital de Salto se posiciona como centro regional de atención al COVID-19. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, destacó la disminución de personas que duermen a la intemperie. En Maldonado, el área de cultura de la intendencia retoma en forma gradual las clases presenciales. Además, en Rivera, desde la intendencia evaluaron las partidas acordadas con la OPP. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando que bajó un 15% la cantidad de personas que duermen a la intemperie, así lo informó el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Lo que vemos es un aumento de personas en situación de calle de un 25% respecto al año pasado. Dentro de eso, que es un problema que ya vemos que es endémico en el país, que es histórico, que viene creciendo año a año, tal vez ahora los efectos de la crisis económica han aumentado, aunque las características de las personas que están en calle son bastante parecidas a las que había el año pasado, mismas problemáticas, muchas personas que habían sido privadas de libertad y han sido liberados, personas con problemas de salud mental, insuficiencia para generar ingresos, es la problemática más o menos similar, pero un aumento en el número, eso nos preocupa mucho. También lo que vemos sí es que se ha reducido la cantidad de gente que duerme a la intemperie en un 15%, eso es por el aumento de más de 500 cupos que hemos generado este año, y creo que ha ayudado a que más uruguayos estén protegidos. En ese sentido también en estos días de ola de frío hemos contado con el apoyo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para poder proteger a más uruguayos. Y lo que vamos a seguir es en esto, en coordinar con otros organismos del Estado, con los que tenemos que dar la solución de fondo. Las soluciones de emergencia que hemos dado ahora por ola de frío y por el invierno han sido estas soluciones de emergencia, pero tenemos que ir a soluciones de fondo tratando de atender las características de estas personas. Hay que trabajar mucho más con el Ministerio de Vivienda, con la Dirección Nacional del Liberado y también con la Dirección de Salud Mental de ACE, que nos tiene que ayudar porque ya vimos en los resultados una prevalencia muy grande de personas con problemas de salud mental, que lo hace justamente una tarea compleja la solución, con lo cual vamos a seguir dando pasos adelante, vamos a seguir trabajando en dar nuevas soluciones con nuevas características que ayuden a la autonomía de las personas y no a la dependencia del Estado. Uno de los grandes problemas que tienen las personas que están en situación de calle es sus problemas de vínculos con su entorno familiar, con el barrio, con los vecinos, con los amigos. Han roto muchos vínculos y eso hace que no tengan acogida cuando salen de la privación de libertad, con lo cual lo que tenemos que hacer junto con la DINALI es trabajar mucho en el restablecimiento de esos vínculos. Hay personas que llevan años en privados de libertad, pero también en los últimos años no los ha visitado nadie. Y entonces a ellos es a los que especialmente tenemos que apoyar para que generen vínculos y cuando salgan de la cárcel que tengan a alguien que quiera recibirlos en un entorno, en una vivienda que les dé una oportunidad, un acogimiento, de manera que no queden durmiendo a la intemperie. La Dirección de Salud Mental de ACE que está diseñando nuevos dispositivos. Hace poco el director de Salud Mental ya lo anunciaba en la prensa, también lo anunciaron que va a estar reflejado en el presupuesto, un aumento del presupuesto para atender estos problemas de salud mental y sobre todo cuando hay consumo problemático que lleva a este aislamiento del resto de la sociedad. Pronto vamos a inaugurar otro tipo de dispositivo donde ya, como hemos dicho alguna vez, la gente tenga una llave y diga, este es mi lugar en el mundo y puedo entrar y salir a la hora que quiero y no estar dependiendo de un horario de ingreso y de salida, que le permite además el fin de semana también, es decir, que esa posibilidad de decir, esto es mi lugar y puedo invitar a alguien a pasar el día también si quiero, eso nos parece un aspecto importante. Así que estamos generando variedad de dispositivos, que esto nos parece algo fundamental. Y a las personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, la protección las 24 horas, de esos más de 500 cupos nuevos que hemos generado, 300 son 24 horas para las personas mayores
y enfermos crónicos, y esa es parte de la variedad. No es lo mismo un muchacho joven que tiene todavía posibilidades de trabajar y salir adelante que una persona mayor que ya no tiene la fuerza, la capacidad ni los vínculos para generar sus propios ingresos, y a ellos les tenemos que dar una protección mucho mayor. Más información en Panorama Cardinal. El Hospital de Salto se posiciona como centro regional de atención al COVID-19. La verdad que para nosotros es más que un gusto, era una obligación venir a Salto en una visita oficial. Ahora vamos a estar reunidos con el sistema departamental de emergencia, la intendencia departamental, con todos los actores que tienen que ver con las eventualidades y las emergencias del departamento. Era una obligación venir a visitar el Hospital de Salto. Es más, el hospital referencia Centro COVID del Norte. Vamos a ponerlo en esos términos porque en esos términos fue que se diseñó, en esos términos fue que se adaptó y en esos términos es que esa actitud tan uruguaya de adaptarse a las realidades permitió muy poco tiempo, en cosas que parecían imposibles, generar en estructuras viejas y a veces no del todo adaptables a las necesidades que teníamos, la capacidad de transformarla y generar oportunidades de atención. Y ser eficientes, porque en materia de salud, como en tantas otras cosas, ser eficiente es cuando uno tiene la capacidad pero no la usa. Porque quiere decir que tiene la capacidad de salvar vidas, pero los ciudadanos tienen la garantía de que en una pandemia como la que tenemos, que en Uruguay en términos de pandemia tenemos una pandemia controlada, siempre tuvimos los escenarios de hipótesis peores que la que estamos teniendo. Y nos preparamos para eso. Se preparó el sistema de salud, se preparó ACE, se preparó el gobierno nacional, se preparó el sistema privado y se preparó la gente. Por eso venir a recorrer este centro COVID del norte, como le definió el presidente de ACE, Cipriani, cuando empezamos con la pandemia, y a definir la estrategia en todos los escenarios posibles, en los momentos donde íbamos caminando quizás sin ver demasiado la carretera, porque no teníamos, y hoy lo tenemos en términos relativos, idea de la magnitud y sobre todo de la extensión. Con un concepto que para mí era muy importante y para todos era muy importante, con un concepto de tratar de prever lo inevitable. Y ahí tenemos las experiencias de otros países, los que subestimaron y los que trataron la pandemia con la magnitud que tenía, de acuerdo a la magnitud que tenía. En aquellos que la subestimaron, la tasa de morbilidad, la de contagio fue altísima, inicialmente altísima. Y el gobierno nacional, desde el 13 de marzo, cuando volábamos de Villanueva a Montevideo, nos enteramos los 4 casos positivos primero. Esa misma tarde, con el Sistema Nacional de Emergencia, tomamos una serie de decisiones lideradas por el presidente de la República, muy drásticas para los 4 casos positivos, pero lo duro de las medidas de aquel entonces, aquel 13 de marzo, permitió, más la comprensión y el involucramiento y el compromiso de la gente permitió llegar a los niveles que hoy tenemos de una pandemia controlada. Y que hoy Uruguay es quizá ejemplo en el mundo, no del gobierno, no del sistema de salud, el Uruguay entero, de cómo enfrentó una pandemia de la cual poco dato teníamos y poco dato tenemos, y que no va a haber cura hasta que haya una vacuna. Obviamente las felicitaciones para la dirección, para el personal médico y no médico del Hospital Centro COVID de Salto, a los más de 800 funcionarios, a los que le pusieron mucho intelecto, mucho tiempo, mucho compromiso, y yo quiero destacar además mucho corazón para que Salto sea un orgullo en la atención de esta pandemia. Que esto terminó, no terminó, y que los focos que aparecen cada tanto nos mantienen alerta. Por eso insistimos mucho
en el tema del cambio de higiene, el cambio de hábitos, lavarse las manos, el alcohol en gel, si uno va a salir, usar el tapabocas y el distanciamiento físico sostenido. A nivel de ACE venimos realizando una estrategia y un estudio pormenorizado del territorio nacional y vamos ubicando según las necesidades, como nos van permitiendo y las estructuras con las que podemos contar de cómo ir preparando para la atención del COVID. Es por esto que en Salto encontramos uno de los hospitales más grandes que tiene ACE, con una capacidad de 350 camas, en el cual se pudo disponer, aparte de su estructura habitual de CTI, agregar 24 camas. 24 camas que hoy se distribuyen en 9 camas que están preparadas con capacidad para poder ventilar a un paciente, para poder atender a un paciente COVID rojo. Y tenemos luego 14 camas que actualmente las tenemos destinado para ese paciente que se cataloga como COVID amarillo. Es el paciente que previamente todavía no requiere tratamiento intensivo. Pero esas 14 camas tienen también la capacidad, por tener tabla de vida y por tener también todo el equipamiento del hospital, de transformarse, si la situación lo requiriera, transformarlos de esa manera en 14 camas más, o sea que podríamos estar aumentando para la región en unas 24 camas. Quiero destacar la actitud que tuvieron todos los funcionarios de este hospital, todos, desde su directora, el equipo de dirección, el arquitecto que en una manera y en una forma muy rápida ejecutó, al personal técnico, al personal médico que ha ayudado muchísimo en el diseño, al personal de enfermería, a los auxiliares de servicio. Y quiero destacar la manera profesional con la que se realizó la obra, con la cual también tuvimos apoyos de otros organismos del Estado, como fueron las Fuerzas Armadas con el Ejército Nacional, que nos ayudaron en las rampas, como es la comisión, también por la comisión de Salto Grande, que hoy está su presidente, el doctor Albizu, que también siempre estuvo colaborando con temas de la obra. Y agradecer a todos, que esto permite demostrar cómo el Gobierno Nacional, en una actitud organizada, puede mantener y puede realizar en muy poco tiempo obras de este tipo que en otros momentos hubieran llevado, sin exagerar, años de repente poderlas producir. Más información en Panorama Cardinal. Presentamos la palabra del subdirector de OPP, José Luis Falero, destacando que Gobierno e Intendencias acordaron transferencias para el quinquenio. Cerramos el acuerdo con el Congreso de Intendentes, lo que permitió una vez más que ese acuerdo fuera aprobado por unanimidad del Congreso, las 3 fuerzas políticas representadas en el mismo, y eso marca sin duda el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional para que las transferencias a los distintos gobiernos departamentales como municipales lleguen en tiempo y forma y de acuerdo a los compromisos asumidos por el propio presidente, ¿verdad? Nuestra postura desde el comienzo fue volcar el máximo esfuerzo en transferencias al interior que buscaran encontrar lo que es la transformación de la red vial secundaria en este periodo de gobierno. Y creo que eso ha quedado plasmado en el acuerdo con un incremento del programa de caminería rural, con un incremento del Fondo de Desarrollo del Interior, algo muy reclamado por los intendentes de hace mucho tiempo, que finalmente se plasma en realidad, y con un aumento significativo por encima del 60% de lo que son las transferencias a los municipios. O sea que la descentralización ha sido la gran beneficiaria en todo esto. El alumbrado público se va a mantener el 40% del subsidio de consumo de alumbrado público para las 19 intendencias. Se está retirando de allí lo que es el premio de eficiencia energética porque prácticamente ya todos la han realizado. Y en lo que tiene que ver con otras transferencias, tiene que ver fundamentalmente con el subsidio, donde le estamos transfiriendo la responsabilidad de lo que es el costo de la red de cobranza a las intendencias y al resto lo va a mantener también el Ministerio de Economía. Así que en términos generales es eso. Lo que sí estamos eliminando es el Fondo Metropolitano, que en el periodo pasado el gobierno entendió conveniente ofrecerlo para Montevideo y Canelones. Entendemos que en este caso
debemos de orientarlo para achicar a esas asimetrías que nos plantea el Congreso que existen entre algunas intendencias fronterizas y otras en el resto del país, y para que seamos justos, hemos acordado que en el 2021 vamos a trabajar sobre la fijación de las nuevas alícuotas que nos va a permitir definitivamente transparentar esas alícuotas hacia adelante. Así que ese fondo va a atender esas asimetrías. Lo que logramos disminuir son para nosotros subsidios que ya han cumplido un ciclo, y esos ahorros en su gran mayoría fueron volcados a propuestas de desarrollo, fundamentalmente de desarrollo vial en la caminería rural, como te decía, en el Fondo de Desarrollo del Interior y en los municipios. En realidad lo que ha quedado claro es que este gobierno apuesta a una verdadera descentralización, dejarnos de hablar de descentralización y ponerlas en práctica, que ha sido lo que ha quedado plasmado en este compromiso. Avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa luego de la misma. Nos acompaña en la entrevista central la doctora Virginia Servieri, presidente de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Vuelve el fútbol. Vuelve la pasión. Vuelve todo eso que nos gusta. Tenemos que cuidarlo. Alentá a tu equipo. Alentá a tu camiseta. No sos menos hincha, sos responsable. Sabemos que estás con nosotros. Alentá de tu casa. Vuelve el fútbol uruguayo. Alentá desde tu casa. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar, higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada, pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Vuelve el fútbol. Vuelve la pasión. Vuelve todo eso que nos gusta. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarnos. Alentá a tu equipo. Alentá a tu camiseta. No sos menos hincha, sos responsable. Sabemos que estás con nosotros. Alentá de casa. Vuelve el fútbol uruguayo. Alentá desde tu casa.
Continuamos, amigos, en Panorama Cardinal. Ya nos acompaña en estudio la doctora Virginia Servieri, presidente de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando. Muy buenas noches, Virginia, bienvenida. Y bueno, un poco hablar de este tema tan importante y primero hacer un poco de historia, ¿no? De cómo se conformó esta Cámara tan importante que ha hecho tantos procedimientos y que, bueno, que apunta justamente a combatir esos flagelos. Exacto. Bueno, buenas noches, muchas gracias, un honor estar acá. Sí, la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando fue creada en Uruguay hace ya más de 10 años. Comenzó como una cámara que, bueno, que el objetivo es justamente luchar contra todos los temas de piratería, no solamente todo lo que engloba la propiedad intelectual, y el contrabando, porque muchas veces coincide el delito de contrabando con el delito de piratería, y entonces se necesitaba un organismo que por lo menos nucleara todo este tipo de denuncias. En esta Cámara la componen empresas, la vicepresidencia la ejerce Philip Morris, la secretaría la ejerce Louis Vuitton, y después está formada por una cantidad de empresas, tanto en lo que refiere a marcas como lo que refiere a señales. Y bueno, y el objetivo es justamente luchar contra estos temas de piratería. Se viene trabajando muy bien, y bueno, lo que hace la Cámara es un poco nuclear cuáles son los problemas, recibe las denuncias, trata de alguna forma clasificarlas y bueno, y lograr que las autoridades se puedan puedan asumir esa lucha y nos puedan ayudar. Con lo que incide esa lucha y lo que significa en perjuicios económicos y demás, ¿no? Que a veces uno no toma la dimensión de lo que eso significa. Sí, totalmente. O sea, el tema de la piratería siempre es el mismo, y creo que en el tema de piratería de señales es peor, lamentablemente. Yo me acuerdo cuando al inicio se compraban, estoy hablando hace ya 5 o 6 años, que se compraban lo que se llamaba las FTA, que eran aquellos aparatos free to air, y que la gente los compraba y decía, bueno, me lo venden legal, me dan una boleta, claro, me dice que es para ver señales libres, yo lo conecto y veo todo, claro, ¿qué estoy haciendo de malo? Exacto. Entonces el daño es muy grande porque no afecta al consumidor de un calzado de lujo, claro, o una cartera de lujo. Esto afecta al 99% de la población, porque creo que todo el que mira televisión se puede ver afectado. Exacto. Ahí está. ¿Cómo ha sido en esta lucha, bueno, la respuesta del Estado? ¿Ha estado la respuesta del Estado? Porque es fundamental esa otra parte también, ¿no? Para que sea efectiva la actividad. Cuando nosotros empezamos con el tema de piratería de señales, que comenzamos con la lucha casa a casa, como digo yo, que era la ley de robo de señales, la de hurto de señales, que hasta el día de hoy sigue vigente, se usaba esa ley. Después la tecnología nos empezó a invadir, para bien y para mal. Y por lo tanto teníamos que, manteniendo la misma legislación, ver cómo la adaptábamos. Claro. Sí hubieron algunos decretos cuando empezaron estos aparatos que pueden captar señales, hubieron decretos que prohibían la importación y la comercialización de determinadas marcas, después salió la ley de urgencia, pero no hay nada directo, nada claro que alguien lo lea, siempre lo tenemos que interpretar. Por supuesto, usamos la ley de derechos de autor, y esa ley es clave porque es la que defiende al dueño de la señal, la que defiende el derecho que está siendo violado por esta retransmisión ilegal. Pero creo que sí, contamos con un apoyo y creo que todos sabemos que esto está mal y que hay que de alguna forma combatirlo y prevenirlo. Ahí está. Bueno, hábleme de algunos procedimientos, ¿no? que hayan sido importantes. Sabemos que tanto desde el punto de vista de esta televisión, digamos, ilegal y demás, ha habido en varios puntos del país. Sí, Uruguay es pionero. Primero en lo que es la lucha contra los TV boxes, es pionero. Uruguay es país de tránsito, entonces todos esos aparatos vienen desde China con destino a Paraguay, destino final Brasil. Y el Uruguay, bueno, los incauta como mercadería en tránsito, comprobando que, bueno, que a través de los mismos se pueden captar señales de forma ilegal, así que es pionero en eso. Segundo tema, nosotros fuimos de los primeros países en bloquear el acceso a Roja Directa. Claro. Que no fue un tema fácil, porque todos sabemos que Roja Directa lo que hacía era una página que nucleaba a todos aquellos links donde se estaba retransmitiendo ilegalmente algún evento deportivo. En realidad ellos no daban el link, ellos lo juntaban.
Así que había que demostrar cuál era la participación de Roja Directa. Se pudo demostrar, por supuesto, violación a los derechos de autor, por supuesto había una coautoría. Nosotros pusimos el ejemplo de, bueno, es tan culpable aquel que vende droga como aquel que publica un mapa y dice dónde comprarla. Claro. Y esto era un poco lo que hacía la persona de Roja Directa, y en un caso único y pionero en el Uruguay y diría en Latinoamérica, se bloqueó el acceso no solamente a Roja Directa, sino a cualquier Roja Directa con cualquier terminación. Claro. Desde Uruguay no se puede ver. Después avanzamos y llegó el caso de Pelispedia. El caso de Pelispedia era, bueno, una página que de la cual se podían ver películas sin pagar, claro, directamente. Y ahí se desactivó entero el sitio, desapareció Pelispedia. Porque, bueno, se logró desactivar, no es la diferencia con el bloqueo. En este caso se desactivó totalmente. Y bueno, y después eso es lo que viene. Claro. O sea, lo que nos viene ahora, ¿qué son? Tenemos una serie de IP, de direcciones de IP y de diferentes aplicaciones que lo que permiten es justamente piratear, claro, y robar señal. Y lo que necesitamos es bloquearlas. Por supuesto que hay un mecanismo en la justicia, pero el caso de Roja Directa llevó años. Claro. El caso de Pelispedia también, y no fue porque se actuó lento, es porque es la justicia y es correcto. Se cumplió con absolutamente todos los plazos. Llegó, y por suerte llegó bien, porque podría haber sido en contra, salió, claro, a favor, pero en este tipo de cosas tenemos que actuar rápidamente y que sea como un trámite administrativo, ¿no? El Exacto. bloqueo de algo ilegal. Pero se está trabajando en algo que es más complejo, ¿no? El tema de bloquear una IP, por ejemplo. Bueno, claro. Es más complejo en el sentido, en realidad no es más complejo, es más sencillo porque uno claramente por la aplicación inmediatamente sabe cuál es el número de dirección IP y qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, una vez acreditado que esa dirección está viendo o está violando derechos de autor de un cable operador, de un retransmisor de señal o de un dueño de una señal determinada, directamente hay que bloquearlo. Ahí está. Que además hay experiencias, ¿no? De mecanismos que bloquean IP, que se están aplicando hoy en Uruguay. Totalmente. Totalmente. Pero además se bloquean porque, a ver, ¿qué es la IP? Es una dirección. Claro. Por lo tanto, esto es lo mismo. O sea, es como... Es o un negocio que tiene un cartel y una vidriera al público, o es una IP que no tiene ni cartel ni vidriera al público, pero que existe en el mundo de Internet. Claro. Y de la misma forma que yo cierro un local porque lo clausuro por algún motivo, de la misma forma tengo que clausurar y cerrar la IP. La IP. Ahí está. ¿Qué papel juega la persona que compra esto que es ilegal, doctora? Bueno, ahí, a ver, siempre lo primero es, que quede claro, atrás de una producción, de una película, atrás de un programa, atrás de todo, hay gente trabajando. Claro. Hay mucha inversión, hay mucho dinero, hay cargas impositivas y hay una cantidad de cosas. Por lo tanto, cuando ese programa se pone en vivo, no es gratis. Salvo que alguien diga beneficio a la comunidad. Así que todos los consumidores tenemos que saber que si yo por algún medio, el que sea, bajo una aplicación y veo todo gratis, o me compro un aparato y lo coloco y veo todo gratis, no está bien. Claro. Vamos a empezar con el tema de la buena fe. Hace muchos años, bueno, a mí me vendían el aparato y entonces era el mismo instalador, coincidía, la buena fe, no sabía. Bueno, señoras y señores, hoy ya... Se terminó. Se terminó. Todos sabemos. Entonces, siempre está la implicancia del consumidor. Directamente se puede ir contra el usuario, por supuesto. Claramente que el interés va a ser en aquella persona que tanto que distribuye o que se encarga del negocio y que está lucrando. Haciendo un paralelismo con lo que sería un delito de receptación, por ejemplo. Y sí, porque aparte la ley de hurto de señales claramente lo dispone. Claro. O sea, acá ya es directo. O sea, nosotros en los inicios lo que hacíamos era ir a la casa, incautábamos el televisor, la persona, y la persona tenía que ir a declarar. Claro. Entonces, hay un tema acá de intención, un tema de dolo, un tema de saber, y como yo digo hoy, por favor, ¿quién no sabe? Alguien puede no saber si yo tengo un repuesto falsificado en un auto. Puedo no saberlo porque yo lo dejé en un garage y no sé lo que me pusieron. Pero hoy por hoy nadie puede dudar que si yo voy a un supermercado, el supermercado está abierto, no es que me puedo llevar todo y como no tiene alarma me lo sé, porque es un robo.
Claro. Esto es lo mismo, si yo no pago por lo que consumo, cuando todo el mundo está pagando, es un robo, y bueno, como todo robo, tiene sus consecuencias penales y civiles. Ahí está. Doctora, aquí estuvieron, el director de Telecomunicaciones, la presidenta Ursec, y hablaron del tema, sobre todo el director de Telecomunicaciones fue muy directo en apoyar la lucha contra la piratería y demás. ¿Qué opinión de lo que fueron esas afirmaciones? Bueno, creo que los dos hablaron muy bien. Lo importante en esto es que las oficinas, los organismos de gobierno tengan una visión y una opinión del tema. O sea, podemos cada uno tener una opinión, yo puedo tener legal, otro desde el punto de vista de comunicaciones y otro desde el punto de vista de telecomunicaciones. Pero sí tenemos que saber que esto está mal. Claro. O sea, en algo estamos todos contestes y me gustaron las opiniones de los profesionales, es de que, de que esto de que hay piratería, que la piratería está mal y que tenemos que combatirla. Entonces, eso me parece muy importante. Y y es importante saber que parecería que hay, y me parece muy bien, un apoyo político importante, de que hay que combatirlo. Claro. Yo sé que hay que legislar, pero también mientras legislamos, que me parece correcto, usemos los medios que tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos una ley de derechos de autor, tenemos una ley de hurto de señales, tenemos una cantidad de legislación que, por supuesto, no habla de las direcciones IP. Claro. Obviamente. En el Código Civil no se habla de Internet. Y eso no quiere decir que no pueda condenar a alguien porque comete una infracción en Internet. Entonces, usemos la legislación, tenemos muy buen grupo, la Fiscalía trabaja muy bien estos temas, los jueces también, tenemos que acortar los plazos. O sea, mientras legislamos, usemos lo que tenemos, pero tenemos que acortar los plazos, porque estos negocios son muy dinámicos. Entonces tenemos que buscar alguna forma de bloquear los IP. A ver, por lo menos bloquearlo, y si el otro tiene algo que decir, que conteste, y si no contesta es porque ya sabe que está mal. O sea, hay que buscar un medio más dinámico. Pero sería importante esa norma, ¿no? Que sabemos 100%. Que se está trabajando para una norma específica. Sí. Siempre que tenemos la norma, por supuesto, es mucho mejor. No deja lugar a dudas, es clara. Y para las autoridades que la tienen que aplicar, porque hay derechos, ¿no? Estamos hablando de tanto penal o civil, o sea, hay derechos en juego. Si tenemos una norma clara, es muchísimo mejor, y cuanto antes mejor, por supuesto. Otra cosa importante que también ha hecho la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando es muchas capacitaciones en conjunto con las autoridades, ¿no? Policiales, fiscales, judiciales, que creo que eso es importante también en estos temas que a veces quizás no son tan comunes. Sí, esto es muy importante porque el delito de la violación a los derechos de autor es un delito de instancia aparte. Por lo tanto, es crucial que la parte esté en relación con las autoridades. Fundamental. Entonces, lo que se hace son capacitaciones de la CALPIC, donde participan todos los organismos, y lo que se hace es se capacita, se explica qué es una URL, el DNS, el IP, por qué está mal, qué artículo de la Ley de Derechos de Autor aplico en estos casos, porque no tengo una ley o una norma específica, cuándo uso la ley de hurto de señales, cuándo uso la ley de urgencia, y sobre todo, cómo darme cuenta que estoy frente a una ilegalidad y la evidencia, porque la evidencia es muy importante en este tema. Ahí está. La última ley de urgente consideración que se aprobó, ¿en qué incide en esta lucha, doctora? Y yo pienso que todo lo que sean normas que favorezcan a esta lucha es muy importante. Así que estamos ahora trabajando a ver si se puede. Yo creo que lo que vos decías de un proyecto, una ley, cada organismo que tenga un método interno dentro de lo que pueda administrativamente. Sabemos que hay determinadas cosas que tienen que ser por ley, pero también sabemos que en este tipo de cosas hay decretos de la propia organización que pueden cambiar bastante las cosas. Entonces me parece que si está la voluntad, con eso ya tenemos un terreno bastante ganado. Muy bien. ¿Algo más para agregar, doctora? No, nada más.
Agradezco muchísimo y bueno, estamos siempre a las órdenes. Muy bien, muchas gracias. Nos acompañó la doctora Virginia Servieri. Pausa en Panorama Cardinal. Luego de la misma seguimos con la información desde diversos puntos del país. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Vuelve el fútbol. Vuelve la pasión. Vuelve todo eso que nos gusta. Tenemos que cuidarlo. Alentá a tu equipo. Alentá a tu camiseta. No sos menos hincha, sos responsable. Sabemos que estás con nosotros. Alentá de tu casa. Vuelve el fútbol uruguayo. Alentá desde tu casa. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros Es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar, higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, La mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living. Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, Pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Vuelve el fútbol. Vuelve la pasión. Vuelve todo eso que nos gusta. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarnos. Alentá a tu equipo. Alentá a tu camiseta. No sos menos hincha, sos responsable. Sabemos que estás con nosotros. Alentá de casa. Vuelve el fútbol uruguayo. Alentá desde tu casa. Avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Bueno, vamos al departamento de Artigas, donde se realizó un sorteo de parcelas para el cementerio. El doctor Augusto Rodríguez, secretario general de la Intendencia, se refiere al tema. Buenos días. En el marco de un día especial para la ciudad de Artigas, en virtud de que en una jornada como la de hoy, pero del año 1907, se puso la piedra fundamental del cementerio central, hoy los hemos convocado a los efectos de informar algunas cuestiones que hacen precisamente el mismo. Dentro de muy poco, la inauguración de la avenida Carlos María Ramírez, una de las arterias sensibles que hacen a la planta urbana de la ciudad. Dentro de muy poco también la habilitación al público y a los funcionarios de las instalaciones remozadas allí en el cementerio central. Pero fundamentalmente y en forma puntual en la jornada de hoy, los hemos convocado a los efectos de dar a conocer algunas características que hacen al sorteo de plazas para la construcción de panteones, precisamente allí
en el cementerio central. Y a esos efectos estamos acompañados por el escribano Emiliano Soravilla, quien en su calidad de director general habrá de profundizar precisamente y en forma especial a este último punto. Muy buenos días, tal como lo anunciara el secretario general, estamos hoy comunicando a la población la realización del sorteo de las 150 parcelas que se habilitaron en el cementerio central de la ciudad de Artigas. Ustedes recordarán que hace un tiempo nosotros habilitamos un formulario de inscripción para nuevos interesados que se suman a las solicitudes de parcela que desde hace muchos años hay y existen acá en la Intendencia de Artigas. Como ustedes sabrán también, la nueva sección del cementerio central, cuyas parcelas hoy estamos anunciando su sorteo, vienen de larga data, de por lo menos 2 gobiernos anteriores que no habían sido adjudicadas. Esta administración culmina de esta manera los trámites para poder adjudicar a los vecinos de la ciudad de Artigas 150 parcelas en el nuevo sector del cementerio central. El sorteo se va a realizar el día viernes 7 de agosto a las 16 horas en el hall de la Intendencia. Por las medidas de prevención del coronavirus, se va a realizar con poca asistencia de público, con representantes de diferentes direcciones involucradas en este tema como control del sorteo y ante escribano público, y allí se sortearán estas 150 parcelas de un listado de más de 150 interesados que quedaron habilitados en la nómina para este sorteo. Para nosotros es una instancia fundamental, es el cumplimiento de una promesa de campaña y es la culminación de un proceso que, como dije, viene por lo menos desde 2 gobiernos anteriores que no lo habían podido cumplir. Y que se suma, además, como decía Luis Augusto, a otras intervenciones y a otras obras que estamos y que vamos a seguir haciendo en el cementerio central, como el acondicionamiento de baños, de vestuarios y de un comedor para los funcionarios para que tengan una mejor calidad en lo que es el ambiente de su trabajo, y para los vecinos que concurren al cementerio que tengan también mejores condiciones. Sumado también al acceso al cementerio a través de la avenida Carlos María Ramírez, que en breve estaremos inaugurando con una carpeta asfáltica, con cordón cuneta y con badenes nuevos, como habrán podido ver los vecinos, cómo quedó esa avenida después de tantos años desplazada y de tantos años olvidada en lo que es su reparación. Esta administración la hizo a nuevo y la estaremos inaugurando en muy poco tiempo. Que también se suma además la obra que estamos haciendo en la calle y en la avenida Andrés Cheveste, que es otra arteria principal de la ciudad y que también conduce al cementerio central, en cuya calle estamos ahora haciendo cordones, y en breve se abre la licitación para la carpeta asfáltica que también vamos a incluir en esa avenida, como lo hicimos en Boulevard Artigas, en Wilson Ferrer Aldunate, en Avenida Carlos María Ramírez, y seguiremos haciendo en Andrés Cheveste. Así que de esta manera la administración cumple un anhelo de los vecinos de muchos de larga data de tener nuevas parcelas en el cementerio para construir panteones, pero además la infraestructura no solo del cementerio sino de sus accesos hecha totalmente a nuevo. Aclarar a los que resulten sorteados que van a tener un plazo de 10 días para la aceptación de las condiciones que se plantean para la construcción de la parcela. Debe hacerse un pago contado, que en el mes de hoy ronda los 40.000 pesos, y después tendrán un plazo de 1 año para la construcción de la capilla o del nicho correspondiente. Así que muchas gracias, y el día viernes 7 a las 16 horas estaremos adjudicando y sorteando las 150 parcelas nuevas en el cementerio central. De Artigas nos vamos a Maldonado con la información donde el área de cultura de la Intendencia retoma en forma gradual las clases presenciales. Mira, empezamos también en Maldonado y acá en San Carlos, gracias a Dios, pudimos empezar. Empezaron solamente las escuelas de música. Dentro de 15 días más o menos ya va a empezar danza, bueno, todo lo demás que hay en las escuelas, ¿no? Teatro, todo. Bueno, los alumnos, mira, la gran mayoría quería empezar presencial porque hay instrumentos que son difíciles de darle. Imagínate yo dando batería por Zoom. Gracias a Dios que teníamos todo esto para trabajar, que hemos trabajado 4 meses así, pero por ejemplo hoy en Maldonado fueron muchos alumnos de violín, de piano, de órgano. Canto todavía no hemos empezado porque ya se mandó a usar una mampara para poder cantar con los chiquilines.
Pero sí, la verdad que para nosotros es una alegría. Yo empecé hoy y empiezan algunas compañeras mías con guitarra, con teclado también, ya empezamos esta semana. Ya de a poco, yo creo que en 15 días vamos a estar todos, si Dios quiere, trabajando. También con protocolo, ¿no, Hugo? El salón más grande puede tener 4 personas y un profesor. Tenemos en Maldonado, entre todas las escuelas, 1.800. Y entre todas las escuelas de arte, 5.000. Bueno, mira, en batería, por ejemplo, tenemos cerca, entre los 3 profesores, yo diría unos 200 alumnos. Pero mira que hay mucha gente en todos. En la parte de cuerdas, de violín, violonchelo, contrabajo, hay muchísima gente que se formó una orquesta en Maldonado. Acá en San Carlos, por ejemplo, hay mucho chiquilín de órgano, de guitarra popular. No, casi todo tiene mucho alumnado. Te habló de música solo, ¿no? Bueno, la verdad que fue toda una experiencia nueva que tuvimos que poner en práctica todos los profesores de todas las disciplinas de la escuela de música y bueno, la escuela de todas las de artes, de danza también. Fue un desafío para todos por crear nuevas propuestas de trabajo, nuevas iniciativas. Pasaba que los alumnos esperaban muchísimo la clase, esperaban el ID del Zoom para todos para poder estar conectados. La verdad que hubo en mucho grado de concurrencia a las clases, entrada a las clases virtuales. La verdad que a pesar de todo fue una muy buena experiencia para todos. Y la gente más grande, como nosotros profesores de mayores, también nos adaptamos muy bien entre WhatsApp y Zoom, así que hemos trabajado muy bien. Y se dio clase en todos los instrumentos y hasta el lenguaje, todo lo dimos por Zoom y WhatsApp. Así que los profesores hicieron un trabajo impresionante y la gente también lo recibió muy bien, ¿no? Estamos muy contentos, empieza una nueva fase, después de una gran fase virtual. La verdad que también estamos contentos de esa fase que se pudo hacer en plena pandemia mundial, que las escuelas de arte hayan podido realizar todo ese trabajo vía Zoom, fue formidable. Y ahora estamos en esta nueva etapa que es la fase 1 presencial, es decir, donde van a trabajar un número limitado de docentes con alumno 1-1 en salón. De esa manera, por ahora. Así vamos estudiando un poquito los resultados, ¿verdad?, de esta escalada presencial, ¿verdad?, de el retorno a las clases presenciales. Yo estoy muy contenta y muy agradecida también con todo el cuerpo docente, con todos los supervisores y demás, y director en el área de educación, por toda la confianza que han depositado en nosotros. Al ingreso del Paseo San Fernando, se toma la fiebre, por supuesto, todos debemos estar con un tapaboca, alumnos y profesores, y tenemos alcohol en gel para todos. Sí, se necesita mucho la presencialidad, estar con el alumno, así que estamos muy contentos de volver de vuelta aquí a este lugar tan lindo que es el paseo, y estar en contacto con los alumnos, que eso es lo que realmente nos encanta, y estamos para eso, para ayudarlos, para que crezcan siempre musicalmente. También esta experiencia ha generado que la escuela le obligue a tomar la tecnología, y hay insumos que van a quedar. Por ejemplo, se van a armar blogs de trabajo pedagógico que se van a mantener, materiales que se han trabajado durante la pandemia que después se van a continuar. Entonces se va a mezclar un poquito también lo presencial con lo virtual. Y y que si funciona muy bien esta primera escalada, ¿verdad?, de 10 docentes, después poco a poco se continuarán las fases presenciales hasta que llegue todo el alumnado nuevamente a la escuela aquí en el paseo, de lo que vamos a quedar muy contentos. De Maldonado nos vamos a Rivera con la información desde la Intendencia. Se evaluó lo que fue el acuerdo con la OPP por las partidas del Gobierno Central. Bueno, ayer en el Congreso estuvimos dos instancias, una específicamente con el Congreso y otra con la Comisión Sectorial, y el único tema era el presupuesto quinquenal desde el Gobierno Nacional hacia las Intendencias, la distribución de las partidas. Creo que fue una reunión positiva, larga, un poco tensa por mucha negociación, porque en definitiva tuvimos muchas horas de negociación. Pero creo que para los gobiernos departamentales, visto la situación que estamos viviendo en el país, ha sido positiva, porque básicamente las intendencias no pierden recursos, las intendencias mantienen los recursos, y en algunos rubros en particular tienen más rubros que el año pasado. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo del Interior pasa del 33,5% al 40%.
donde hay esa diferencia se va a destinar básicamente a los municipios, para proyectos productivos. Después creo que después el resto de las partidas se mantiene el 3.33, que era una de las cosas que el gobierno en un primer borrador quería bajar. Algunos indicadores que también en algún momento el gobierno nacional había puesto como borrador en cuanto al tema de mejorar la eficiencia de la recaudación, bajar gradualmente el rubro cero. Eso se eliminó y se va a tratar a través de la comisión sectorial. Pero de las cosas más importantes para Rivera que planteamos fue lograr un fondo de asimetrías, que es un fondo donde empieza con una partida en el 2022 de 250 millones, que va a llegar hasta prácticamente hasta el 2025, donde de ese fondo se van a aquellos departamentos que se sientan perjudicados en su nivel de ingresos, tipo Rivera, con el tema de las patentes, que es sabido que perdemos mucha certificación de patentes por el tema de lo que ya sabemos de los autos brasileños, entonces pierde recaudación la Intendencia, hay otras Intendencias que pierden en otros rubros, y bueno, ese fondo de asimetría se genera básicamente para generar esa compensación económica que pierden los gobiernos departamentales. Así que creo que es una cosa muy positiva. También logramos el postergar una fecha de vencimiento que había ahora el 31 de diciembre del 2020 en cuanto a los subsidios de alumbrado, y lo postergamos un año más, lo que nos va a permitir avanzar con las obras y con la licitación que tenemos nosotros de eficiencia energética para las 4.500 luminarias que se empezaría a ejecutar, esperemos, antes de fin de año. Así que digamos, después hay aumentos en las partidas también de caminería rural, pero básicamente lo más importante es eso, lo del fondo de asimetría y que los gobiernos departamentales mantienen su nivel, digamos, de recaudación o su nivel de partidas que vienen desde el gobierno nacional en las mismas condiciones que teníamos hasta ahora, y que eso es importante para darle tranquilidad a la población también. De esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.